Hola, ¿cómo están? Otro episodio más de la Biblia y la Palabra de Dios, el podcast donde quiero abordar la terminología, palabra de Dios, respecto de la Biblia y en la Biblia, haciendo una aproximación teológica respecto de su significado. Y bueno, hemos pasado por un montón de temas, algunos más calientes que otros, todos interesantes, y en este caso eh, quiero continuar eh, el tema de la inspiración, porque sí, efectivamente, quedaron un montón de cosas para decir que, bueno, vamos a ver si se pueden abordar en este siguiente capítulo. Eh, y, y bueno, vamos nomás. Bueno, por si no está tan claro, eh, la naturaleza de la inspiración en el Nuevo Testamento, quiero leer algunos textos en los que el Espíritu Santo obra en las personas. No sé, bueno, sí, en realidad ya dijimos a qué se atribuye la necesidad de que la inspiración sea diferente en la Biblia y fuera de la Biblia. Por lo menos la necesidad en la teología ortodoxa, en la comprensión ortodoxa de la inspiración. Pero en la Biblia, el operar del Espíritu Santo es como si se mencionara para siempre. En todo momento, el Espíritu Santo intercede en la vida de las personas, obra a favor de las personas y a favor de los propósitos divinos, obviamente. Y no hay razón para pensar que, cerrado el canon del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo deje de obrar, particularmente de ciertas maneras. Y bueno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Nehemías, capítulo 9:30, dice: les sobrepasaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu, por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Y acá en este texto se empieza a percibir ya una comprensión del Espíritu Santo obrando que no estaba en textos de Segunda de Reyes para atrás. Por lo menos de esta manera, como que Dios utiliza el Espíritu Santo para testificar a las personas. Y ahí se empieza a vislumbrar el tema de la inspiración, y en el capítulo anterior decía que no hay un, una terminología específicamente técnica diciendo Dios inspiró a tal persona, o por lo menos en la traducción al español en el Antiguo Testamento, pero tenemos estos textos. Por ejemplo, este de Nehemías, donde alguien apela a que Dios estuvo dando testimonio por medio de su espíritu, y es una terminología que Jesús va a usar recurrentemente en su discurso. Y sobre este texto puede estar apoyado también Pablo y puede estar apoyado Pedro. Dice en Miqueas 3:8: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Bueno, acá de nuevo, ¿no? Es ya un lenguaje un poco más neotestamentario, más intertestamentario también. Y acá donde empieza a tomar, digamos, me parece jerarquía esto e importancia, esto del obrar del Espíritu Santo en en el ministerio profético, en el ministerio, luego va a ser apostólico, en el ministerio, de alguna manera, sí, en relación a la obra de Dios adentro del pueblo. En Ezequiel 36:28, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y acá me viene el texto ese de Pablo que dice: mas Dios es el que produce, entre paréntesis, por medio de su Espíritu Santo, el querer como el hacer. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y ya entramos en el Nuevo Testamento, y en Mateo capítulo 4 vemos que Jesús fue llevado, fue traído, fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y acá es esta misma idea, ¿no? Que hablábamos antes en el texto de Pedro. Ser traído, impulsado, soplado, guiado. Después en Marcos 1 también, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, es el mismo texto, el mismo episodio, a Jesús, ¿no? En Lucas 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, de nuevo acá.
Más el Consolador en Juan 14 dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. No es que antes no estaba y que tiene que venir, si ya estaba antes. De hecho, estaba en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que viene en el sentido de que en la ausencia de Jesús, uno se aferra más fuerte, los apóstoles iban a aferrar más fuertemente al Espíritu Santo. En presencia de Jesús dependían de él, de su hablar, de su relación con él, para aprender. Pero ahora, si Jesús no está, si Jesús se fue, ¿de quién aprendemos? Bueno, hay que volver al Espíritu, hay que darle más importancia. En Hechos 13, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Cómo es que el Espíritu Santo habló acá? Bueno, puede haber mil maneras de entenderlo. La gente a veces escucha voces audibles. No necesariamente tienen que ser de Dios, pero Dios se puede hacer de esas voces. Y así poder entender si son voces del inconsciente individual o son ideas que se manifiestan de esta manera, bueno, a causa de un trabajo inconsciente de la mente, para traspasar cierta información del inconsciente al consciente en pos de un beneficio individual o colectivo. Bueno, se puede interpretar de varias maneras. También puede ser una alusión espiritualizada, digamos, de cierta situación. Pero la cuestión es que acá la Biblia denota que el Espíritu Santo habló. Y es distinto este hablar del Espíritu del resto de la Escritura, o de cómo se percibe que la Escritura se construye. Puntualmente acá se hace énfasis en que el Espíritu Santo de alguna manera obró puntualmente con algo. Bueno, este texto lo leímos en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y obviamente si el Espíritu Santo nos guía hoy, tenemos que atender a esa dirección, a esa voz, tenemos que atender a ese llamado. ¿Y por qué eso no es inspiración? Si fue inspiración para aquellas personas que fueron guiadas y motivadas a escribir. Sí, lo es. Y ahora vamos a ver que Dios no necesita de una inspiración mística entendida en clave ortodoxa para que queden escritas ciertas palabras en la Biblia. Dios, más adelante lo vamos a ver, pero tiene soberanía para que eso suceda. En Gálatas 5:22 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, qué verdad, ¿no? Y de alguna manera, todo lo que provenga del Espíritu Santo va a tener esta característica. Y por lo tanto, ahí hay que comprender, en clave de eso hay que comprender el obrar del Espíritu en la Escritura. Las personas son movidas a hacer el bien y terminan escribiendo algo para alentar, terminan escribiendo algo para exhortar, por amor, y es fruto, digamos, de la obra del Espíritu Santo, la escritura y las exhortaciones y la tradición oral y toda cuestión didáctica y educativa de madurez dentro de la iglesia, la consejería, todo tiene que estar impulsado por el Espíritu Santo en el cristianismo. Bueno, Filipenses 2:13, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Cómo hace esto Dios? Bueno, es parte de esta mecánica que veníamos describiendo en el capítulo anterior, ¿no? Cómo Dios produce Él puntualmente en nosotros su voluntad, eh, atravesando nuestra conciencia y nuestro conocimiento de ella. Bueno, en esta lectura que nosotros podemos hacer de la imagen de Dios en nosotros, y el Espíritu Santo de alguna manera es la esfera donde se mueve, ¿no? Bueno, esos son algunos textos que denotan en el Nuevo Testamento el operar del Espíritu Santo. Podríamos ver ahora las diferentes teorías mecánicas respecto de la inspiración de la Biblia. Esto que voy a leer lo extraje de la Teología Sistemática de Millard Erickson. En la página 232 están las diferentes teorías bastante bien explicadas y nada, lo traigo para que podamos comprender las diferentes teorías que se elaboraron para justificar la inspiración de la Biblia, ¿no? Y la teoría de la intuición es la primera. Dice, la teoría de la intuición hace que la inspiración sea en gran medida un asunto de alto nivel de perspectiva.
En el ala izquierda del liberalismo, algunos mantienen este tipo de idea. La inspiración es el funcionamiento de un gran don, quizás casi una habilidad artística, pero no obstante un atributo natural, una posesión permanente. Los autores de las escrituras fueron genios religiosos. El pueblo hebreo estaba dotado especialmente para esta religión, de la misma manera que algunos grupos parecen tener una aptitud especial para las matemáticas o los idiomas. Según esto, la inspiración de los autores de la escritura no era esencialmente diferente a la de otros pensadores religiosos y filósofos, como Platón o Buda. La Biblia, pues, es una gran literatura religiosa que refleja las experiencias espirituales del pueblo hebreo. Bueno, creo que gran parte de la Biblia es esto, ¿no? Sin ir más lejos, describe muy bien la realidad, digamos, por lo menos empírica, ¿no? De la construcción del texto bíblico. Bueno, dos, la teoría de la iluminación mantiene que hay una influencia del Espíritu Santo sobre los autores de las Escrituras, pero implicando solo una intensificación de sus poderes normales. No hay una comunicación especial de la verdad, no hay una guía en la que se ha escrito, sino únicamente una sensibilidad y una percepción incrementada de lo que se refiere a los temas espirituales. El efecto del Espíritu es intensificar o elevar la concienciación del autor. No es distinto al efecto que producen los estimulantes que utilizan los estudiantes para ampliar su proceso mental. Por lo tanto, el efecto de la inspiración es diferente solo en el grado, no en la clase, del efecto del Espíritu Santo en todos los creyentes. El resultado de este tipo de inspiración es una habilidad incrementada para descubrir la verdad. Y sin duda, esto va como de la mano de lo anterior, ¿no? Bueno, quizás en el punto anterior no se menciona el Espíritu Santo, pero en este punto, en el 2, en la teoría de la iluminación, bueno, se reemplaza inspiración por iluminación casi. Y yo creo que también tiene mucho grado de verdad, tanto el punto anterior como este. El Espíritu Santo atraviesa de alguna manera eh, el espíritu del hombre, aumentando, incrementando su capacidad de lectura espiritual de la vida. Bueno, 3. La teoría dinámica enfatiza la combinación de los elementos divinos y humanos en el proceso de la inspiración. Me parece que esta puede también ser catalogada como orgánica. Y escritura de la Biblia. El Espíritu de Dios obra dirigiendo al escritor hacia los pensamientos o conceptos y permitiendo que la personalidad distintiva del propio escritor aparezca en la elección de las palabras y las expresiones. Por lo tanto, el escritor dará expresión a los pensamientos dirigidos divinamente, de una manera única y característica según su persona. Bueno, y acá es un pasito más, ¿no? Hacia la ortodoxia. El Espíritu Santo pone las ideas y pone los conceptos en la persona para que los desarrolle. 4. La teoría verbal insiste que la influencia del Espíritu Santo se extiende más allá de la dirección del pensamiento y hasta la selección misma de las palabras utilizadas para expresar el mensaje. La obra del Espíritu Santo es tan intensa que cada palabra es la palabra exacta que Dios quiere que se utilice en este momento para expresar ese mensaje. Sin embargo, normalmente se tiene mucho cuidado de insistir que no es un dictado. Claro, acá aparece casi necesariamente que si el Espíritu Santo pone la palabra en el sentido de la unidad léxica en la mente de la persona, lo está dictando, aunque no sea un dictado estricto. Bueno, 5. La teoría del dictado, ahora sí el verdadero dictado, es la enseñanza de que Dios realmente dictó la Biblia a los escritores. Los pasajes donde el Espíritu es representado como alguien que le dice al autor exactamente lo que tiene que escribir, se consideran que son aplicables a toda la Biblia. Bueno, autores diferentes no escribieron un estilo distintivo. El número de personas que realmente mantiene este punto de vista es considerablemente más pequeño que el que se le atribuye, ya que la mayoría de los defensores de la teoría verbal se esfuerzan mucho por distanciarse de los teóricos del dictado. Sin embargo, hay algunos que aceptan esta designación de sí mismos. Aunque Juan Calvino y otros reformadores utilizaron la expresión dictado para describir la inspiración, no parece probable que quisieran expresar lo que realmente esta teoría denota. Y bueno, de acá, por ejemplo, podemos decir que Moisés en el libro de Levítico recibe un dictado de parte de Dios y le dice lo que tiene que escribir, lo escribe y le dice para qué. Así que de alguna manera, hasta este punto,
puede la Biblia denotar, en teoría, el tipo de inspiración que reclama. Pero, desde mi punto de vista, bueno, ese episodio en Levítico es simbólico, ¿no? Así que bueno, esas son las teorías. Creo que, como digo, puede leerse toda la Biblia y verse reflejada cada una de las diferentes teorías en diferentes partes de la Biblia. Y eso no le quita valor a la Biblia, al contrario, la hace más multifacética, eh, y más atractiva y más diversa en términos literarios también y en términos espirituales, ¿por qué no? Bueno, y así como hay teorías respecto de la inspiración de la Biblia, también por causa de ello hay teorías respecto de la inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? Bueno, la inerrancia es la teoría que dice que la Biblia no tiene errores. Pobrecita la Biblia. Lo que la carga que le ponemos a la Biblia, como dice Martín Paiva, que tuve una charla con él, dice, pobrecita la Biblia, la pusimos en un aprieto terrible. Claro, porque sí que no tiene errores, es muy fuerte, es un texto de hace más de 2500 años. Eh, entonces, bueno, se han desarrollado por consecuencia de teorías de la inspiración, teorías de la inerrancia. Eh, el término inerrancia significa cosas diferentes para diferentes personas, dice Miller Erickson, que pugnan por saber qué posición merece ser llamada de esta manera. Por lo tanto, es importante resumir brevemente las posiciones actuales en el tema de la inerrancia. 1. La inerrancia absoluta. Acá arranca al revés. No arranca por el ala liberal de izquierda, sino por el ala estrictamente ortodoxa de derecha. Dice, la inerrancia absoluta mantiene que la Biblia, que incluye un tratamiento detallado de temas científicos e históricos, es totalmente cierta. Da la impresión de que los escritores bíblicos intentaban ofrecer una cantidad considerable de datos científicos e históricos exactos. Por lo tanto, se puede y se deben explicar las discrepancias aparentes. Por ejemplo, la descripción del mar de metal fundido en 2 Crónicas 4:2 indica que su diámetro era de 10 codos, mientras que su circunferencia era de 30 codos. Sin embargo, como todos sabemos, la circunferencia de un círculo es 3,14 veces el diámetro. Si, como dice el texto bíblico, el mar de metal fundido era una circunferencia, existe una discrepancia y es necesario dar una explicación. Bueno, la explicación es sencilla, la medida es aproximada. Bueno, punto 2. La inerrancia plena, ya no absoluta, plena. También mantiene que la Biblia es completamente verdad. Aunque la Biblia no trata principalmente de datos científicos e históricos, las afirmaciones científicas e históricas que hace son completamente ciertas. No hay diferencia esencial entre esta posición y la inerrancia absoluta en lo que se refiere a su punto de vista sobre el mensaje religioso, teológico y espiritual. La forma de entender las referencias científicas e históricas, sin embargo, es bastante distinta. La inerrancia plena considera estas referencias como fenomenológicas, esto es, se cuentan como aparecen ante el ojo humano. No son necesariamente exactas, más bien son descripciones populares que a menudo implican referencias generales y aproximaciones. Sin embargo, son correctas. Lo que enseñan es esencialmente correcto en la manera en que ellos lo enseñaron o lo percibieron. Bueno, 3. La inerrancia limitada. La inerrancia limitada también considera que la Biblia es inerrante e infalible en sus referencias doctrinales y salvíficas. Sin embargo, se hace una distinción clara entre las materias no empíricas reveladas por una parte y las referencias empíricas naturales por la otra. Las referencias científicas e históricas de la Biblia reflejan la comprensión que se tenía en el momento en que se escribió. Bueno, obviamente, en algún momento se creía que la Tierra era plana, y después se pasó a creer que era redonda. Entonces, eso se tiene que ver reflejado en el texto, y se ve reflejado en el texto. Los escritores de la Biblia estaban sujetos a las limitaciones de su tiempo. La revelación y la inspiración no colocan a los escritores por encima del conocimiento ordinario. Dios no le reveló la ciencia o la historia. En consecuencia, la Biblia puede muy bien contener lo que podríamos denominar errores en estas áreas. Sin embargo, este no tiene grados
grandes consecuencias, ya que la Biblia no pretende enseñar ciencia o historia. Para los propósitos para los que se ofreció, la Biblia es completamente verdadera e inerrante. Bueno, la inerrancia de propósito mantiene que, este es el punto 4, la inerrancia de propósito mantiene que la Biblia cumple con una forma inerrante con su propósito. El propósito de la revelación bíblica es llevar a la gente hacia una comunión personal con Cristo, no comunicar verdades. Cumple este proceso con eficiencia. Sin embargo, es inadecuado relacionar la inerrancia con precisión de datos. Por lo tanto, la inerrancia a nivel de datos es un concepto inadecuado. La verdad no se considera una cualidad de las proposiciones, sino un medio para cumplir con un fin. En esta posición está implícito un punto de vista pragmático de la verdad. Bueno, es muy interesante este punto. El punto 5. Las posiciones anteriores desean mantener el término y la idea de inerrancia en un sentido u otro. Sin embargo, los defensores de la teoría de la revelación adaptada no piden ni desean utilizar este término. Esta posición pone énfasis en la idea de que la Biblia se introdujo a través de canales humanos y por lo tanto participa de las imperfecciones de la naturaleza humana. Esto sucede no solo con los temas científicos e históricos, también con los temas religiosos y teológicos. Pablo, por ejemplo, sus enseñanzas doctrinales especió ocasionalmente los puntos de vista convencionales de los rabinos. Esto no es sorprendente, ya que Pablo fue educado como rabino. Así que incluso en los temas doctrinales la Biblia contiene una mezcla de elementos de revelación y de no revelación. Pablo revisó y contradijo sus enseñanzas en temas como la resurrección. W. D. Davis, por ejemplo, mantiene que Pablo cambió su perspectiva sobre la resurrección entre la escritura de 1 Corintios y 2 Corintios. Su enseñanza sobre este tema en 1 Corintios 15 no se puede armonizar con la que aparece en 2 Corintios 5, ni existe ninguna necesidad de hacerlo. De la misma manera, Paul Jewett encuentra una mezcla de ideas reveladas de forma divina e ideas humanas en los escritos de Pablo, sobre el estatus de las mujeres, por ejemplo. El punto de vista rabínico básico está claramente presente en lo que escribió. Sin embargo, hay momentos en los que apareciera una revelación de Dios de algo nuevo en esta área. Pablo trató de mantener el equilibrio entre su intento de captar la palabra de Dios y su entrenamiento como rabino judío. Algunos incluso creen que Jesús no solo ignoraba, sino que se equivocó sobre los momentos de su regreso, sobre el momento de su regreso. Él creía y enseñó que sucedería durante la vida de sus oyentes. Por supuesto que esto no fue así. Bueno, teoría 6. Los que mantienen que la revelación no es proporcional dicen que la Biblia en sí no es revelación. Su función es señalarnos hacia el encuentro persona a persona, que es la revelación, en lugar de expresar proposiciones. Por lo general, en la epistemología, verdad se utiliza solo para las proposiciones de las personas o las experiencias se dice que son genuinas o verídicas. Por lo tanto, toda la cuestión de la verdad o la falsedad no les concierne a los proponentes de esta teoría. La Biblia contiene errores. Por estos no son la palabra de Dios. Son únicamente las palabras de Isaías, de Mateo o de Pablo. La presencia de errores de ninguna manera está en contra de la utilidad funcional de la Biblia. Bueno, esto es obvio y evidente, ¿no? Y creo que por acá andamos nosotros. Finalmente, el punto 7. Bueno, esta es la posición de que se postula que la inerrancia es un tema irrelevante. Esta posición tiene mucho en común con la precedente, aunque no necesariamente mantiene que la revelación no sea proposicional. Por varias razones. Todo el tema de la inerrancia se considera algo falso o que distrae, y es real. Por una parte, el término inerrante se considera negativo. Sería mejor utilizar un término positivo para describir la Biblia. Además, la inerrancia no es un concepto bíblico. En la Biblia, errar es un asunto espiritual o moral más que intelectual. La inerrancia nos distrae de los temas importantes, centrando nuestra atención en los pequeños detalles del texto e impulsándonos a gastar energía e intentar resolver las pequeñas discrepancias. Esta preocupación por la inerrancia nos distrae de escuchar lo que la Biblia está realmente tratando de decirnos sobre nuestra relación con Dios, y esto es una gran verdad. También inhibe la investigación bíblica. Si está ligado a la idea de que la Biblia está totalmente libre de error, el exegeta no tiene total libertad para investigar las escrituras. A priori es algo innecesario y poco útil.
que se convierte en una carga para la exégesis imparcial. También es algo impuesto artificialmente y externamente. No solo hace preguntas que los autores bíblicos no harían, pide respuestas que muestran una exactitud apropiada solo para nuestra época científica. Es más, representa una posición que es reciente en la historia de la Iglesia cristiana. El tema de la inerrancia no fue discutido por los teólogos anteriores. Surge por la imposición de un punto de vista filosófico particular sobre el estudio de la Biblia. Finalmente, este tema es dañino para la Iglesia, crea desunión entre los que en otro caso tendríamos que tener mucha unión. Hace un tema de gran importancia a algo que debería ser como muy poco importante. Y esto en bajo grado es muy, muy cierto. Bueno, esas son diferentes teorías respecto de la inerrancia. Creo que andamos más cerca de esto que del punto de vista ortodoxo, ¿no? Así que bueno. Otra cosa importante para decir, leo estrictamente ahora de mi libro, un pequeño párrafo donde expreso algo que en el capítulo anterior no dijimos. Dice, muchos confunden la metáfora antropomórfica de la inspiración con la mecánica o naturaleza de la inspiración. La frase inspirada por Dios es una metáfora porque no todo lo que está escrito es dado por una epifanía divina, en la que Dios se presenta y habla a la manera de un ser humano. En todo caso, si Pablo hubiese querido decirnos que la escritura era palabra de Dios, lo hubiera dicho textualmente, implementando la palabra griega laleo, que es la que se usa en Hebreos 1, para hacer referencia a que Dios nos ha hablado por medio de la escritura. Hubiera dicho que la escritura es el logos de Dios, como también Juan aplica a Jesús este término. Bien, podría implementarse así una definición ortodoxa de la inspiración, pero no es el caso. Esto es una realidad, porque el texto de Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras por medio de los profetas, y acá dice, hablado, y los profetas hablaron, dice Pedro. Entonces, ¿la palabra de Dios puede quedar por escrita? Sí, como registro puede quedar por escrita, pero no es estrictamente la escritura de la palabra. Y hay que hacer esta distinción porque si no se confunde la metáfora con la mecánica. Y para demostrar que Dios no necesita emitir un influjo sobrenatural en las personas para que escriban lo que escribieron, hay un ejercicio intelectual molinista de Molina, que viene del molinismo, respecto de cómo la Biblia pudo haber sido llevada a cabo, si es que Dios tuvo el deseo de que estrictamente esas sean sus palabras. Obviamente, como cristiano, creo que la Biblia es súper útil y Dios quiso que la tengamos, ¿no? Pero no necesariamente que le llamemos su palabra. Entonces, el molinismo da una respuesta muy interesante respecto de la construcción misma del texto y de cómo Dios determina las voluntades haciendo uso de lo que se conoce como el conocimiento medio, contrario a lo que la mayoría de la corriente ortodoxa sostiene respecto de la inspiración verbal y plenaria de la escritura, donde si bien Dios utiliza el carácter y la circunstancia del escritor, pero por sobre eso exhala e imprime su palabra en la mente del mismo para que la escriba, el molinismo postula que gracias al conocimiento medio de Dios, él desde la eternidad determinó cada palabra y cada frase por medio de determinar las circunstancias y las personas que escribirían sin la necesidad de imprimir en dicho momento su palabra en la mente de ellos. Asimismo, determina las voluntades de los hombres eligiendo qué mundo crear de todos los mundos posibles, donde ellos eligen libremente llevar a cabo determinadas cosas, como llevar adelante la escritura. La escritura se conforma o se constituye por el ser humano de manera libre, pero soberanamente determinada, según el designio de Dios en el momento de crear el mundo. Aunque esto parece dejar fuera la tarea del Espíritu Santo, él mismo hace su trabajo en el sentido de entrelazar al escritor, pecador, pero regenerado, y al Dios plenamente santo en una viva comunión, haciendo que el pecador se vacíe de sus impulsos pecaminosos, orgullo, egoísmo, etc., y quede a la libre dirección de su entendimiento renovado, lo que correspondería a la forma sobrenatural de la inspiración, escribiendo lo que según su parecer debe hacer para obedecer a lo que entiende correctamente por voluntad de Dios. No estoy diciendo que se pueda aparecer conocimiento nuevo implantado por el Espíritu Santo en la mente consciente de la persona. Este es el caso, en este caso, bueno, es el caso ortodoxo,
En este caso, el Espíritu Santo, para hablar y dirigir la voluntad de alguien, necesita que éste tenga ciertos conocimientos previos. Dice, por algo Dios usó a Pablo y no a otro para llegar con el Evangelio de los gentiles. Pablo tenía mucho conocimiento del mundo grecorromano. Lógicamente, las secciones proféticas de la Escritura y las revelaciones directas asociadas a estas necesitan indefectiblemente de la sobrenaturalidad del Espíritu Santo, hablando a los hombres y a través de los hombres para luego plasmar ese contenido en las Escrituras. La gran mayoría de las revelaciones a los profetas, si no todas, vienen por algún medio de experiencia personal, como los sueños, las visiones, los éxtasis, y las que no, vienen determinadas de manera natural por Dios, en la operación del azar general. Esto se puede ver en Proverbios 16:33. La suerte es hecha sobre el regazo, más de Jehová la decisión de ella. O la propia deducción humana de la voluntad de Dios por la vía de la razón. Romanos 12:2, 1 Corintios 2, 10 al 16. Y bueno, básicamente de eso se trata, ¿no? El indagar sobre la naturaleza de las revelaciones y la inspiración. En el caso de los sueños, de los éxtasis, de las visiones, bueno, habría que indagar sobre la naturaleza de esos hechos, y eso es un poco lo que hacemos con Federico Mazzone, en el capítulo de la teología de la revelación y la psicología analítica. Y creo que ahí también hay que integrar el entendimiento de la imagen de Dios y una lectura inconsciente de la realidad teologizada, ¿no? Para que en la mente se produzcan este tipo de sucesos. De esta manera, tenemos las siguientes circunstancias en el operar de Dios y la acción humana. Dios obra en la eternidad. Dios crea el mundo, Dios determina cada suceso y cada voluntad, cada palabra y hasta su propio accionar dentro del mismo, teniendo en cuenta todas las posibilidades de mundos, cada decisión libre posible, intervenciones propias de él y ramificaciones causales que deriven de las mismas. En una segunda instancia, Dios se revela por medio del Espíritu Santo sobrenaturalmente utilizando el mundo físico y llevando un mensaje al hombre, como ya lo había planificado hacer en la eternidad, de manera progresiva hasta Cristo, su máxima revelación y milagro. Bueno, hoy pienso que en Cristo sí realmente hay un milagro, hay algo sobrenatural, ¿no? Sobre todo en la resurrección. Pero creo que en las demás revelaciones tendría que diluir un poquito esas afirmaciones. Bueno, esto lo escribí hace bastante tiempo, ¿no? Pero de alguna manera siguen ejemplificando mi parecer hoy. C, o tercer paso. El hombre es iluminado por medio del Espíritu Santo para entender y recordar de manera natural y sobrenatural lo que deriva en que pueda elegir opciones de acción que antes no hubiera elegido. Esto no implica que el hombre elija lo que el Espíritu Santo le muestra o lo que le guía. En ocasiones puede ser que sí, en ocasiones puede ser que no. Pero esto también está determinado por Dios, según su beneplácito, antes de la función del mundo. Es decir, acá se presenta una opción nueva al hombre para que lo obre de una manera distinta que no tenía pensado antes, si Dios no hubiera determinado ciertas cosas en su vida. Por otro lado, tenemos el accionar natural del hombre, ya que, determinado por Dios, que no tiene ninguna clase de intervención sobrenatural, en este caso está determinado por Dios para cumplir sus propósitos y en ocasiones está determinado a desobedecerlas. Bueno, el caso de Faraón, por ejemplo, donde su corazón se endurece para no dejar ir al pueblo de Israel. Bueno, y el conocimiento medio es llamado así por Luis de Molina en el 1535. Bueno, él nació en el 1535 y murió en el 1600. Por ubicarse así, entre los dos tipos de conocimiento generalmente aceptados que la teología reformada protestante presenta, que creo que es el conocimiento natural y el conocimiento libre. Donde el conocimiento natural es, por decirlo así, de alguna manera, lo que Dios sabe de sí mismo, o la conciencia propia que Dios tiene de sí. Y el segundo, el conocimiento libre, lo que Dios sabe del mundo que Él va a crear y decide crear, ya sea sobre lo estructural o sobre lo histórico. Valga la aclaración, es mi opinión personal que el conocimiento medio está incluido dentro del conocimiento libre de alguna manera, ya que dentro de este conocimiento se podría incluir aquellos contrafactuales de los agentes libres, hechos y decisiones que se podrían haber tomado, pero no se tomaron. Al no haber sido muy desarrollado este tema por la Reforma, vale postularlo como algo independiente, mientras que la comunidad teológica incorpora esta nueva categoría, la forma de expresión que el modernismo propone como parte de su lenguaje común. Ahora, ¿está realmente esto en la Biblia en algún lado? Bueno, el apóstol Pablo parece tener esta lógica en 1 Corintios 2, 7 y 8, donde deduce lógicamente qué hubiera pasado si los príncipes de este siglo hubieran entendido ciertos misterios de Dios,
Obviamente no lo sabe, está hipotetizando, pero muy probablemente tenga razón. Por ejemplo, un ajedrecista se plantea en su mente diferentes escenarios hipotéticos que derivan de distintas posibles jugadas que él puede realizar, contemplando también las jugadas que puede realizar su adversario. Implementando bien esta técnica, es que el ajedrecista puede llevar a su contrincante a la situación en que mueve como él quiere, con la diferencia que no tiene un conocimiento del futuro, que es el conocimiento que Dios tiene. Ahora, de la misma manera, Dios plantea el morenismo, decidió jugar con nosotros, llevando a este mundo a un puerto ya determinado de antemano por él. Efesios 1, 9 y 10. Por medio de un análisis de los diferentes tipos de saberes. Para no dejar esta corriente de pensamiento a la deriva, vamos a indagar un poquito más en otros momentos de la Biblia donde esto pasa. Dice en 1 Samuel 23, 11 y 13 que David consulta a Dios si Saúl vendrá a buscarlo a Keila. Dios le dice que sí, entonces David abandona esa ciudad. El rumor de que David había abandonado la ciudad hizo que Saúl no fuera a buscarlo, y por ende que los habitantes de Keila no entregaron a la persona de David a Saúl. Como también Dios se lo reveló a David para que pasase, para que no le pase eso. En ese pasaje Dios informa a David de sucesos contrafácticos que no sucedieron, es decir, que no pasó nada de lo que Dios le dijo que iba a pasar. Pero iba a pasar si hacía determinada cosa, si se quedaba ahí. Jesús denota tener esta clase de conocimiento, el cual en el caso de él puede que esté desarrollado de manera más natural que sobrenatural, ya que Dios en Jesús se limitó a ser hombre, ya que sus capacidades divinas, por ser ontológicamente Dios, deben estar, pero están autolimitadas al plano de lo terrenal y sujetas a la voluntad del Padre. Pero aún así, él asegura que los habitantes de la ciudad de Tiro y de Sidón se hubieran arrepentido rápidamente si hubieran visto las mismas señales similares que vieron en Corazín y Betsaida. Bueno, esos son dos o tres casos donde se apela, digamos, al conocimiento contrafáctico de Dios y por medio del cual Dios puede determinar el mundo y determinar que la escritura sea lo que es sin la necesidad de intervenir extraordinariamente. Bueno, y un último comentario antes de cerrar este anexo al episodio 6 de la inspiración. Es que el pensar que la inspiración y la verdad de Dios no es algo privado del cristianismo, no es algo de ahora, es algo que, por ejemplo, ya Justino ya había visto y desarrolla él una teología que se conoce como teología del logos o la semilla del logos, en la que dice que todo lo que los autores antiguos, ya sean griegos, romanos, babilónicos, cualesquiera sea, todo lo que ellos han dicho con verdad, dice, nos pertenece a nosotros los cristianos. Es decir, él desarrolla una teología en la que ciertas ideas, ciertas doctrinas, ciertas palabras, ya están como semillas en el corazón del humano y se van desarrollando con mayor o menor grado, con mayor o menor eficiencia, con mayor impacto o menor impacto en otras naciones. Y de esa manera, esas naciones y esos pueblos tienen algún grado de revelación. Así que la inspiración no debe ser algo estrictamente abordado para mí como lo hace la teología ortodoxa. Creo que debe ser algo más flexible, algo menos estructurado y menos técnico, diría. Y también tenemos que contemplar que así como la ciencia de alguna manera tiene su beta artística y creativa, así también la teología, ¿no? Y vamos ideando teorías para poder solucionar ciertos conflictos de entendimiento que tenemos respecto de otros axiomas que pueden estar en la Biblia, ¿no? Así que bueno, esto fue todo para el anexo del episodio 6. Va a ser un episodio más, del episodio 7. Así que bueno, espero que pueda ser útil también.